Bueno, comenzamos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? Juan Carlos ya tiene todo listo ahí con los chicos. Sí, se escucha bien y se Bárbaro. ve bien. Hola Mariana. No sé si no se escucha. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con el tercer encuentro de Verne, que vendría a ser el primero de este año, del 2022, y el tercer encuentro ya finalizando las tres partes que hicimos desde el inicio, en donde hablamos un poco de dónde nació Verne, el Verne ser humano, el Verne persona y el Verne escritor, y hicimos el recorrido de los personajes que ha ido creando en todo este tiempo, y también en los lugares donde nos fue mostrando estos personajes, las vivencias, los tiempos. Hay algunas historias que tienen periodos largos y algunas que tienen un periodo corto, y fuimos haciendo el caminito para llegar al Verne, al del tercer encuentro, un Verne con otra literatura, una literatura un poco más larga y por ahí más madura, se podría decir. Y esto lo fuimos encapsulando en adaptaciones, en distintas adaptaciones que se han ido haciendo desde el 1902, donde hablamos de la primera, allá con el viaje de la Tierra a la Luna, hasta las últimas adaptaciones. La semana pasada, o hace 2 semanitas, se estrenó una miniserie de 8 capítulos de La Vuelta al Mundo en 80 días, una nueva miniserie que después iremos hablando. Gastón, tenés el micrófono abierto. Perdón. Así que vamos a ir compartiendo todo este viajecito que ustedes han sido los pasajeros junto conmigo, porque todos fuimos conociendo a Verne, más allá de que leímos 1, 2 o 10 libros, podemos haber leído, de los 64, 65, algunos escritos por él, otros adaptados por el hijo. Así que acompáñenme de nuevo a este recorrido verniano. Tercer encuentro de Ven a Verne, y la segunda parte. Bueno, como les decía, conocimos a Julio Verne desde su lugar natal, desde Nantes hasta Amiens. Recorrimos todo lo que fue Francia junto con él y dimos la vuelta al mundo, obviamente. En esta última parte, desde la cual conocimos de la niñez, no vamos a hablar del Verne que dejó de escribir allá en su madurez por las enfermedades, sino que nos vamos a quedar ahí boyando un poquito para seguir investigando de él, pero terminando con los encuentros. Vamos a hablar ya hablamos un poco de la niñez, de la familia, de los amores frustrados, del conocimiento, el contacto que tuvo con Dumas, sus trabajos también frustrados, un teatro, un hombre bibliotecario y de ciencia que se llenó de conocimiento por medio de las revistas del momento, y este conocimiento fue el que lo llevó, como veníamos hablando, lo llevó a hablar de 20.000 leguas de viaje submarino y de toda la naturaleza acuática submarina, que en aquel momento hacía apenas 6, 7 años que había salido con nombres de especímenes que en aquel momento eran raros, desconocidos, que nadie inclusive había visto, porque por ahí ver aves o animales terrestres es un poco más fácil, pero en aquel momento hablar de animales acuáticos, subacuáticos, era bastante complicado la credibilidad que eso daba, porque nadie los veía más que un científico. Bueno, también con Verne recorrimos África. Él era muy conocedor de aquellos hombres que vivían la aventura por medio del descubrimiento de las tierras. Hemos conocido que hay muchas colonias inglesas, francesas en otros lados, y eso quiere decir que han llegado los ingleses y los franceses, no primero, pero que han llegado a conocer y a darnos a conocer que existe esa tierra.
porque gracias a aquellas personas que llegaron y documentaron eso, podemos hoy tener un gran mapa, y Verne se jactaba de conocer esos mapas, se jactaba de esa gente, de aquellos nombres, y él mismo fue no un descubridor, sino un creador de personajes que descubrieron nuevas partes del planeta Tierra, así como Lindenbrock, Ferguson, bueno, Lindenbrock que se metió en el centro de la Tierra, Ferguson que recorrió con su globo lo que es África, también vemos, bueno, Nemo por debajo del mar, y diferentes islas que fuimos conociendo con Cyrus Smith. Por esto mismo viajamos en globo, en submarino, nos metimos adentro de una bala de cañón para llegar de la Tierra a la Luna, caímos en una isla misteriosa, como les había dicho, entramos en un volcán, pero bueno, aún quedaban más lugares y más máquinas científicas para ir conociendo. Y con este comienzo vamos a dar el inicio y la finalidad a la tercera parte, a estas últimas adaptaciones. Y bueno, les aclaro de que no voy a hablar de todas las adaptaciones, sino que voy a hablar de algunas porque se han hecho más de 100 de diferentes títulos, más de 45 títulos se han usado de Verne. Algunas están perdidas, veremos más adelante que algunas no hay ni siquiera guión, ni siquiera imágenes. Hay un solo comentario de que se hizo un corto en Francia de tal libro, o se hizo un pequeño nombramiento de Verne en tal historia. Bueno, a veces las adaptaciones son más complicadas vistas desde el espectador que creadas que hechas desde el creador. Luego vamos a hablar un poco de las adaptaciones. Bueno, hemos nombrado al cinematógrafo sus comienzos con los hermanos Lumière, hasta llegar a lo que es las últimas películas de Verne ya hechas en 3D, que es Viaje al centro de la Tierra. Hay adaptaciones que se han hecho fieles desde el inicio hasta el final, como por ejemplo puede ser también una de las más fieles que recuerdo es La Isla Misteriosa. Una de las historias de La Isla Misteriosa son de las más fieles, donde cuenta de la Guerra de Sucesión hasta la vuelta a la civilización, después de 2 años de vacaciones. También es una adaptación fiel, donde habla de chicos que quedan varados en una isla, y bueno, así sucesivamente, porque lo que hay de adaptación fiel, por ejemplo, de 20.000 leguas de viaje submarino, lo hablamos la vez anterior, que había 2 o 3 muy fieles. Después La Vuelta al Mundo en 80 días, que a veces se ha hecho fiel. En los inicios de las adaptaciones de ese libro se hicieron fieles, y hubo otras veces que se fueron mezclando un poco más. Por ejemplo, está la primera adaptación que hablamos de 1902, la de Viaje a la Luna, que en realidad no se fue a la Luna, porque eso Verne lo sabía, él no podía hablar de algo que no conocía, y su adaptación sí se llega a la Luna y la gente se comunica, o sea, los que viajan de la Tierra a la Luna se comunican con las personas que viven en la Luna, cosa que Verne no hace de la Tierra a la Luna, y varias cuestiones que fueron modificándose. Estas adaptaciones se fueron haciendo con el tiempo y los cambios. Esto lo vamos a ir viendo de a poquito para que nos quede claro por qué se adapta ahora, en estas épocas, y antes no se podía hacer una adaptación de 1862 contando todo lo mismo, porque uno lo ve como vieja la película, la ve como distinta, la ve distinta y distante, no le queda muy claro. Podemos entender algunas cuestiones, pero ahora ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, en la última adaptación de La Vuelta al Mundo en 80 días aparecen mujeres, hay historias de amor, cosa que en los libros de Verne no se encontraban mucho. Bueno, la primera novela que vamos a nombrar hoy son Los hijos del Capitán Grant, una novela de 1865, una novela geográfica, de otras de las tantas que hemos visto de geografía, como por ejemplo La Vuelta al Mundo en 80 días, de la Tierra a la Luna, que habla también de geografía, también 20.000 leguas de viaje submarino.
Esta novela fue publicada en 1865, o sea, tiene un periodo de 1865-1867, pero se construye íntegra en su totalidad en 1868. Con la excusa de una búsqueda de un náufrago, en donde los hijos del capitán realizan una especie de odisea. ¿Qué pasa acá? Hay el capitán Grant sale a naufragar y se pierde. Termina comido por una ballena, por un tiburón martillo. Me trabé acá. Se pierde y al perderse, al quedar varado porque se le rompe su barco, escribe una carta la manda dentro de una botella y la tira al mar. Esa botella es comida por un tiburón martillo y es encontrada tiempo después. Los hijos estaban preocupados porque no volvía su padre y con el tiempo encuentran esta carta que les llega a ellos y lo único que pueden leer en la carta es que su padre está perdido dentro de una latitud, que es la latitud 37 sur. Esto a los chicos los hace acomodarse para hacer un viaje alrededor del mundo, como ya tanto nos ha contado Verne, por la latitud 37. Bueno, la latitud 37 va a tener un recorrido por diferentes países, no por todo el planeta. Como les decía, sobre el paralelo 37 sur, que atraviesa Sudamérica, donde se explora la Patagonia, gran parte de la región pampeana, y posteriormente la isla Tristán de Acuña. Pasa por Australia, Nueva Zelanda, y todos los resultados han sido negativos, o sea, no lo logran encontrar. A esta novela le corresponde, dentro de los viajes extraordinarios, la exploración de Sudamérica, con Chile y Argentina, Australia y Nueva Zelanda. Y en general se tocan todos los emplazamientos del paralelo sur, del 37 sur, que ya habíamos hablado de 2 encuentros anteriores, que la unión entre novelas. En este caso está la trilogía de los hijos del Capitán Grant, La Isla Misteriosa y 20.000 leguas de viaje submarino, por medio de Ayrton. Ayrton es un personaje que aparece, en la Isla Misteriosa. Es encontrado Ayrton flotando, agarrado de un madero, encontrado por Smith, y en esa misma isla misteriosa es donde está el Capitán Nemo, el personaje de Tom Ayrton. Los hijos del Capitán Grant es una de las pocas historias de amor que aparecen en la novelística de Julio Verne. De amor en sentido porque la hija de Grant está enamorado de uno de los tripulantes que viaja con el Capitán Grant. También El Rayo Verde es una de las pocas historias de amor que Verne dijo que era una historia de amor. Por lo general era Hetzel, su editor, el que le pedía que ponga un toque de amor. De Los hijos del Capitán Grant se han hecho varias adaptaciones. Una de las primeras fue Los sobrinos del Capitán Grant, en 1877, que es una adaptación española, es una zarzuela, que es una novela cómica, lírica, dramática, una novela de 4 actos y 18 cuadros. Tengamos en cuenta que es de 1877, o sea, está medianamente más cerca de lo que fue la novela escrita a lo que es la actualidad. Es un libreto de Miguel Ramos Carrión y la música del maestro Manuel Fernández Caballero. Se estrenó con gran éxito en aquel momento en el Teatro Príncipe Alfonso de Madrid. El libreto es una adaptación de la novela. Lo que tiene en esto de la zarzuela y de novela, lo hicieron más musical, porque esto es todo una comedia lírica dramática, pero musical. Más allá de tener un guión, tiene todo una musicalización. Acá lo que más importaba, sacando un poco la historia de Verne, lo que más importaba era el músico, cómo iba haciendo toda la composición musical a través de los actos, ¿no? Como había dicho, una novela está agarrada del libro de la adaptación de Los hijos del Capitán Grant, por más que diga Los sobrinos del Capitán Grant. Con situaciones de gran comicidad, que esa es la especialidad que tenía Miguel Ramos Carrión, que era uno de los escritores festivos más importantes del siglo XIX. Ya en 1913, en Francia, aparece otra adaptación del Capitán Grant, donde es rescatado del naufragio de su barco, que se las arregla para esto es lo que contaba hoy, se las arregla para enviar mensaje, Capitán Grant, y Michael, el hijo de Verne, escribe un guión
ya metido más en el cine, Michael, escribe un guión en donde está la actuación de Joseph Andriot, que fue una actriz de cine francesa de la época del cine mudo, y Michael fue el encargado de la publicación de muchos de los títulos manuscritos de sus padres. Entonces él se quiso meter un poco en esto del cine, jugando con no solo con los hijos de Capitán Grant, sino bueno, ahí está el título, Un expreso del futuro, donde es un cuento que escribió Verne. O sea, está nombrado, ya lo habíamos hablado esto una vez anterior, que estaba nombrado Verne, pero que lo escribía Michael, o algunas cosas que escribía Verne las retocaba el hijo, porque ya Verne estaba grande y no le daba mucha bolilla a lo que él mismo escribía, sino que su hijo le adaptaba a cosas nuevas. Y en Un expreso del futuro habla de un viaje que se hace que se atraviesa todo el océano Pacífico, el océano Atlántico, desde Estados Unidos a Europa. Y acá se cuenta todo eso como un sueño, en realidad, no es una acción verdadera. Y bueno, estas son dos adaptaciones que se llevó al cine en cuentos cortos, o inclusive en cortometrajes, por Michael Verne, junto con Los hijos del Capitán Grant en 1913. De estas adaptaciones también aparece Yeti Capitana Granta. Lord y Lady Glenarva encontraron una botella en el océano. Esta botella contenía una carta de Capitán Grant. Esto es, como verán, lo mismo que fuimos contando de la novela. Estas son las adaptaciones medianamente fieles con lo que fue la novela. Bueno, 2 de sus marineros habían sobrevivido a un desastre en el mar y necesitaban ayuda. Desafortunadamente, la letra fue dañada por el agua y se conoce la latitud 37 grados, pero no la longitud. Así que, de nuevo, se sale a la búsqueda del Capitán Grant por la misma longitud. Después, en 1962, Estados Unidos también saca su adaptación de Los hijos del Capitán Grant, que aquí sale acompañada de su hermano pequeño Robert, Mary, y su amigo Jack Panel, un profesor anciano pero aún jovial. La adolescente Mary Grant, que es la que se enamora de uno de los tripulantes que se pierden con su padre, el Capitán Grant, se dirigen a Glasgow con el objetivo de convencer al valiente Glenarvan de que les ayude a rescatar a su padre, el Capitán John Grant. La historia es la misma. Todo se sigue contando en una road movie, que es un road movie, se le llama a las historias que van pasando en un viaje, que como verán es comúnmente lo que hace Verne, programar un viaje para que pasen diferentes acontecimientos. En este caso aparecen 2 jóvenes para buscar a su padre. Ya que empiezan a aparecer los jóvenes que viven aventuras, no solamente el adulto, como decía acá, el adulto con mucha experiencia como Ferguson o Liderbrock, sino que empiezan a aparecer los jóvenes, en este caso buscando a su padre. En 1996 aparecen de nuevo Los hijos de Capitán Grant. Hay una coproducción entre Alemania, Rusia, Canadá y Estados Unidos que se realizó adaptando el título de Verne. Esta película es temática con la temática de títeres, siguiendo la veracidad del escritor Verne, pero se hace con títeres. Ahí verán en el medio que está Mary, el hermano, y aquel hombre que los acompaña por todo el recorrido de Paralelo 37. Acá llegamos a otro tipo de adaptación dentro de lo que es teatro y televisión. En 1970, en la televisión española, aparecen Los sobrinos del Capitán Grant, que vendría a ser, como dijimos, la primera zarzuela. En televisión también se han realizado series en diferentes países. En 1970 se estrenan Los sobrinos del Capitán Grant con una nueva versión de la zarzuela española que ya se había estrenado. En 1985 se realiza una nueva miniserie con la producción de la Unión Soviética y Bulgaria, que es la que podemos ver abajo y a la derecha. Los hijos del Capitán Grant. Bueno, ahí verán que está escrito, pero no lo voy a leer. Y de esta manera vamos finalizando con Los hijos de Capitán Grant, Los sobrinos de Capitán Grant. Hay comedias musicales también sobre los sobrinos de Capitán Grant que se han hecho en teatros españoles. Eso las pueden encontrar en YouTube también. Y vamos a llegar a Miguel Strogoff. Una nueva novela que utiliza Verne, donde coloca el nombre en primera persona. Ya no hay la vuelta al mundo,
Viaje al centro de la Tierra, Viaje de la Tierra a la Luna. Hay un Miguel Strogoff. Ya nos está diciendo quién va a ser el protagonista de toda la novela de 1876. Y acá hay que estar atento porque es la mayor adaptación de todas las adaptaciones vernianas. Esta es la primera escritura de lo que sería una de las grandes novelas de Verne, que se publicó del 1 de enero hasta el 15 de diciembre de 1876. Y después se hizo en un solo volumen en el mismo año, en 1876. Junto con La Vuelta al Mundo en 80 días, representó el mayor éxito comercial de Verne, ya que fue rápidamente llevada al teatro y fue un éxito en ventas. En plena invasión tártara de Rusia, un correo del zar se ve obligado a atravesar Siberia para advertir al hermano del zar de los planes del traidor Ogarev. Ahí ya nos está ubicando. Ya Verne nos ubicó un poco con Strogoff, de dónde podría venir, y acá nos está hablando ya de Rusia enteramente. A la vez que debe evitar ser reconocido por su madre y ha de esconder sus sentimientos hacia una joven a la cual conoce durante el trayecto. Acá vemos de nuevo que este personaje tiene que viajar del punto A al punto B y va a vivir muchas aventuras. Igual que los hijos del Capitán Grant, 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra, la vuelta al mundo en 80 días y demás historias de Verne. De todos viajes con diferentes aventuras en el medio. Bueno, Tartaria es el nombre por el que se conocía Europa desde la Edad Media hasta el siglo XIX, a una gran extensión de tierra del centro y noreste de Asia que iba desde el mar Caspio y los montes Urales hasta el Océano Pacífico, y que estaba habitada por varios pueblos túrquicos y mongoles, a los que genéricamente llamaban tártaros. Incluía lo que en la actualidad se conoce como Siberia, Extremo Oriente ruso, Turquestán, incluido el Turquestán oriental, el Gran Mongolia, Manchuria y ocasionalmente el Tíbet. Zar es el nombre que se utiliza por el Imperio Ruso entre 1547 y 1917. El primero gobernante en usar el título zar fue Simeón I el Grande. Fue un monarca búlgaro. Y el último fue su hermano, Simeón II. También un monarca de Bulgaria. Bueno, les cuento un poco, para ir resumiendo la historia. El zar de este momento, de este momento de Rusia, es traicionado por uno de sus más cercanos, donde le roba armas. Le roba armas para hacer una especie de rebelión. Miguel Strogoff es el que le tiene que avisar al zar de que le están robando en diferentes puntos de lo que él gobierna, de su gran imperio. ¿Qué pasa? Acá cortaron todos los medios de comunicación, cortaron los cables del telégrafo, entonces tiene que ir de un extremo al otro para llegar a contarle al zar de que lo están por traicionar. Obviamente que acá va a pasar un montón de cosas. Inclusive hay una película que luego la voy a nombrar, que la hace Miguel Strogoff, se titula como una especie de espionaje, y es algo parecido a lo que se conoce como James Bond o Misión Imposible. Si ustedes lo ven desde el punto de vista de que este hombre tiene una información para salvar al mundo, tiene que llegar al momento adecuado para evitar la catástrofe, y bueno, lo consigue. Y en el medio, inclusive, aparece una historia de amor, en donde conoce en algunos momentos es Nadia y en algunos momentos es Nadja. Pero bueno, es como lo han ido adaptando. Hay una adaptación, acá quería avisar que hay una adaptación en 1908, que se realiza la primera adaptación de Miguel Strogoff, pero no encontré más que esa información. No hay fotos, ni argumentos, ni nada, que era lo que le decía anteriormente, que por ahí es medio difícil encontrar algo sobre algunas adaptaciones muy antiguas. Así que esto lo digo como si fuera la primera, pero hay una en 1910 de Miguel Strogoff, que en una función diplomática celebrada en el Palacio del Zar de Moscú, alrededor de 1570, el jefe de la policía secreta recibe una noticia de que todas las comunicaciones telegráficas entre las ciudades de Tomsk e Irkutsk han sido cortadas y que Iván Ogarev, un traidor ruso que se ha aliado con los tártaros, avanza hacia la última ciudad nombrada. Es más o menos lo que le había resumido anteriormente de lo que era la historia de la novela. O sea que esta es bastante fiel a lo que se viene adaptando de Verne. Estamos hablando de 1910. Le había dicho que al principio había copias fieles porque estaba dentro de todo cerca de lo que se conocía.
y la ciencia ficción estaba asomando, pero era difícil verla. Era poco creíble todo lo que se veía de la ciencia ficción. Ahora la ciencia ficción es muchas veces muy creíble. Esta es la primera adaptación de la novela, de la cual no hay imágenes, solo el argumento. También. Después está en 1926, la misma historia. El zar ruso envía a un confidente de confianza, Miguel Estrogov, para advertir a su hermano, el gran duque, de una rebelión tártara. Esta es 1926. Después tenemos en 1926 también, hay una de las primeras francesas, las primeras adaptaciones mudas francesas. En 1860 en Rusia un joven oficial es enviado a una misión para salvar a los países invasores. Es más o menos así como decía de James Bond y Misión Imposible también, que tiene que salvar. Después hay una adaptación en 1937, ya hecha por Estados Unidos, donde aparece la imagen del mongol, o de la parte oriental, porque no se venía viendo mucho, se venía viendo la parte rusa, ucraniana, sobre los aspectos de los personajes. Esta es una película de 85 minutos, narra la historia de un correo del zar de Rusia que debe entregar una carta al duque, en el cual lo previene el traidor. El traidor sigue teniendo el mismo nombre, el personaje el mismo nombre, el zar, todo viene similar. En 1944 aparece otra nueva versión de un mensajero ruso. 1955 aparece la primer miniserie, la cual ahí ya le encuentran otra vuelta. Porque imagínense, ahora uno encuentra miniseries de casi todas las películas que ve. O sea, agarran una novela, hacen una película que puede tener muchos más capítulos, muchas más historias, y hacen una miniserie. En aquel momento, en el 55, encuentran lo que sería Miguel Estrogov. Acá todos los días vive una aventura diferente, es una especie de MacGyver. Entonces hacen su primer miniserie. Una novela de las aventuras y los personajes encontrados por un mensajero ruso encargado de entregar un mensaje al zar. En el 1955, sale una nueva versión de Miguel Estrogov, una nueva adaptación. En este caso es francesa, tiene una duración de 108 minutos. La historia cambia un poco acá, porque tras la muerte de la mujer y del hijo de Miguel Estrogov, es como que él tiene una motivación. Al principio la motivación era que él había descubierto casi sin querer al traidor de la patria. Acá hay una motivación diferente. Está la muerte de la mujer y el hijo. Y tras esa muerte, Miguel Estrogov, que es un intrépido oficial del ejército imperio ruso, anteriormente era solamente el corresponsal del correo, ahora se le agregan más virtudes, también más títulos de pelea, porque antes era solamente el del correo, vivía aventuras como si hubiera un capo de la guerra, un Rambo total. Así que ahora le van agregando más virtudes sobre pelea, conocimiento de caballos, conocimiento de armas, hay una miniserie de Estrogov también donde sabe de pesca, de caza, cómo cazar osos, toda la parte de Siberia, cosa que al principio no se contaba mucho, era el que repartía las cartas nomás, y había que avisarle sí o sí al zar. Y acá lo que quería llegar sobre lo que era James Bond y Ethan Hunt de Misión Imposible, que es ya hasta el título cambia, porque es El triunfo de Miguel Estrogov, que es de 1961. Este fue un nuevo título para una nueva versión de la novela de Verne, en 118 minutos de una nueva película francesa. En este caso no es muy similar a la novela, es más una película de espionaje a los James Bond, como había dicho, o Misión Imposible. Acá interpretan a Estrogov como si fuera un agente de espionaje de Rusia que participa en la guerra contra los turcos, en un lugar de entrega de valiosos documentos secretos. Esto es como una novela. Estrogov tiene tiempo para ir a la ayuda de una joven princesa en realidad. Pero bueno, van variando. A medida que va llegando a la actualidad, como verán, va cambiando un poco lo que era el pasado con el presente. Después en 1970 hay una nueva adaptación, dirigida por Visconti. En 1975 hay otra nueva miniserie, ya empieza a tener más color el tema de hablar del Tíbet, de hablar de los mongoles, de Rusia. Ya las miniseries empiezan a tener otras producciones, como hemos visto.
Después ya vienen miniseries, series animadas, como les había dicho, en 1998. En este caso, en esta serie que ven a la izquierda, Miguel Strogoff es el de remera roja, que va en caballo con su padre. Y acá, con el padre, sin querer, ven cómo le están robando al zar las armas y municiones. Entonces después, esta gente que estaba robando se dan cuenta que alguien los vio. Van, atacan la casa y el padre muere. Esto es una motivación. Acá Miguel Strogoff es chiquito y es como la intro de lo que si quisiera contar de cómo surge Miguel Strogoff. Bueno, acá Miguel Strogoff es chico, ve como una traición hacia el zar, mata a su padre y después cuando va creciendo empieza a adquirir conocimiento de caza, de pesca, de armas y se convierte en un militar muy, muy importante para Rusia, capturando y salvando la integridad del zar. Después hay una de las últimas adaptaciones de Miguel Strogoff de 1999, que también habla de la muerte de su esposa, el famoso y alguna vez muy respetado general Miguel Strogoff, que acá nuevamente se cambia lo que sería la adaptación a la novela. Y adaptaciones nuevas como las aventuras extraordinarias de Miguel Strogoff del 2004, los cómics y hasta juegos de mesa. ¿Van bien? ¿Alguien quiere decir algo? Yo estoy no los veo, estoy con las diapositivas. Pues acá llegamos a la vuelta al mundo en 80 días, algo que se escribió en el 72 y hasta hace 2 semanas atrás se están haciendo series. Vamos a hablar un poco de la famosa historia que mucho hemos escuchado. La hemos escuchado, pero vamos a contarlo un poco porque hay pensamientos diferentes sobre este libro. Acá Phileas Fogg entra en una discusión con sus colegas del Reform Club. Al enterarse de que un ladrón robó 55.000 libras del Banco de Inglaterra, convencido de que el ladrón podría haber huido muy lejos, propone una arriesgada apuesta en el que compromete la mitad de su fortuna, convencido de poder dar la vuelta al mundo en solo 80 días usando los medios disponibles de la segunda mitad del siglo XIX. Ahí está lo que decíamos al principio de Verne y su conocimiento actual de la ciencia. En cierta forma, es un grupo de ricachones que apuestan que uno no dará la vuelta al mundo y el otro, y el que va a hacer el viaje, dice que sí la va a dar. Así que imaginen todo lo que puede pasar, ¿no? En 1918 se realiza la vuelta al mundo en 80 días. Es la primera adaptación del 10º libro de Conducción de los Viajes Extraordinarios. Fue una realización alemana y no se tienen ni muchas informaciones ni imágenes. Sí se sabe que fue bastante fiel, en los textos que he encontrado se sabe que fue bastante fiel, que salió del mismo lugar, de Inglaterra, recorrió los mismos lugares, porque hay algunas que recorren otros lugares, dan la vuelta al mundo pero recorren otros lugares, pero bueno, sale de Inglaterra y llega por Estados Unidos de nuevo a Inglaterra, pasa por Hong Kong, por Túnez, por varios lados. Después está la vuelta al mundo en 18 días, algo extraordinario, más extraordinario que el libro, porque son 18 días nomás, que fue en 1922. Acá se realizó la serie norteamericana de 12 episodios, donde se plantea la situación de dar la vuelta al mundo en menos días, y el protagonista acá se toma otro cambio sobre las adaptaciones, porque es el sobrino de Phileas Fogg. La vuelta al mundo en 80 días de 1956. Acá se tiene registro, ¿sí?, de una película estadounidense, dirigida por Michael Anderson. Se narra la historia del caballero inglés, Phileas Fogg, que esto de recalcar caballero inglés es así, es un caballero inglés como lo que se conoce, con la galera, su ropa de smoking, su bastón, y así todo da la vuelta al mundo, por varios lugares que no son para andar de galera ni de bastón. Esta película, que fue una de las no tan fiel a lo que es la historia, sino que se armó la película más que nada para un buen título, había una buena novela para adaptar y buenos actores, porque en esta película aparecen muchos famosos que hacen unas pequeñas apariciones, hay
dan la vuelta al mundo, entonces en diferentes lugares del mundo, donde va recorriendo Phileas Fogg, aparece un actor del momento, Buster Keaton, Joe Ralph, Frank Sinatra, Charles Boyer, César Romero, un montón de... Inclusive tuvo cinco premios Oscar. Lisandro, Sí, fíjate cómo Julio Verne se lo relaciona con Globo. En esta travesía de 80 días, en algún momento viaja en Globo. claro. Esa es una de las cuestiones que tenía lo que hablábamos, que creo que lo había dicho anteriormente, lo que hablábamos sobre este libro en particular. Lo que hay que tener en cuenta sobre la vuelta al mundo en 80 días. No sé si es porque uno cree que el 8 y el 0 lo ve como un globo o mundo, lo ve redondo o qué, pero siempre se dijo de que, bueno, como lo estamos viendo acá, de que viajaban en globo. Y no es así. O sea, hay otros libros de Verne donde sí viajan en globo durante todo el recorrido, como 5 semanas en globo, pero después no hay... En este libro aparece el tren, aparecen barcos a vapor, viajan con elefantes, viajan en un trineo, trenes nuevamente, hay varios recorridos que no tienen nada que ver con el globo, pero bueno, nada, es lo que se fue creando, ¿no? en el colectivo de la sociedad. Sí, otra cosa, Lisandro, que como se ve en el afiche, el globo es el mundo. Es el mundo. Claro, tiene la forma del mundo, entonces también me parece como que colabora más allá de la confusión, pero más del imaginario de la época en la que a Verne se lo asocia con un globo. En el afiche se ve un tren, se ve un barco, claro, se ve elefantes. No como si fuera un globo, sino que si uno le saca la parte de abajo parecería el mundo. Claro, sí. Es lo más probable que pase eso con la gente, o sea, con todo, porque yo también creía que era así. Cuando era chico era la vuelta al mundo en 80 días, era un globo, era volando, no era 5 semanas en globo. Bueno, después está en 1972 una serie animada de la vuelta al mundo en 80 días también, se emite durante 2 años. Acá se ve reflejado lo que es Phileas Fogg. El caballero es el que va atrás del todo, no es el primero. El del medio es Passepartout, su ayudante. Y después acá aparece un monito. Pero más que nada esto para jugar con lo que es infantil. Aparece el Big Ben, Francia, aparece el globo. Y aparece en diferentes lugares de lo que es el mundo, ¿no? Las pirámides, la Torre Eiffel, el reloj de Londres. Siempre se juega. Por donde no anduvo. Claro, hay lugares por donde no anduvo. Pero bueno, es lo que vos decías, esto del héroe que recorre de un lugar a otro y juega con los chicos el imaginario. Sí, acá hay otro, aparece otro acá, de la vuelta al mundo de Willy Fogg, ya le cambian, no es Phileas Fogg, que inclusive se hace, acá sí están caminando sobre un mundo, es un león, es como el león de los Kellogg's, tiene la misma forma y todo, que lo hacen más que nada, inclusive son capítulos de 24 minutos, varios capítulos de 24 minutos son, en donde lo hacen más que nada para los chicos. Después, bueno, para los chicos, para los grandes, porque la vuelta al mundo en 80 días, de 1975, que es estrenada en Francia, inclusive se la hace ya humorísticamente, con Cantinflas, donde hace de Passepartout, del compañero, que es, en cierta forma es la parte no seria del protagonista, que es el que va, el que se cae, el que tiene que llevar las maletas, el antihéroe. Claro, el antihéroe que a su vez refleja cómo debería ser el otro, y después terminan siendo amigos, por más que uno sea el jefe. Es una especie de Sancho Panza. Claro, exactamente eso, una especie de Sancho Panza, el que escucha al Quijote. Esta película tiene con la anterior, con Cantinflas, tiene en común con la anterior que hablaste, esto que vos decías del cameo. También en esta de Cantinflas claro, participan
muchas estrellas del cine, pero del sur o de California, porque representan más la imagen del mercado latino. Del mercado latino, muchas participaciones. Y acá llegamos a 1989, que es creo que una de las que hemos podido ver, que es una coproducción entre Italia, Estados Unidos y Alemania, donde tenemos a Pierce Brosnan como un actor bastante conocido ahora, o hará unos 10 años, 15 atrás, pero acá estaba re joven, que es una película de 90 minutos realizada para la televisión. Son varios capítulos, son 3 capítulos, pero son de 90 minutos cada capítulo. Acá sí se tiene en cuenta varias cosas sobre lo que es la vuelta al mundo del libro. Está el personaje de Passepartout, que viene a ser el que está al lado de Phileas Fogg, el de negro es Passepartout, y después aparece la mujer que en cierta forma empieza a entrar ya en la historia, ¿no? En la mujer como novia o de Phileas Fogg o de Passepartout. Y Fix, que es quien anda investigando a Phileas Fogg porque se cree que él fue el que robó el dinero del banco, acá está entre ser amigo de Phileas Fogg, porque en cierta forma está viendo que no es malo, pero tiene un jefe, Fix, este policía, este detective, tiene un jefe que le está diciendo, por favor, atrapalo. Y también aparecen lugares turísticos que te das cuenta después que son lugares turísticos, que como Verne lleva la representación de los lugares turísticos. O sea, las pirámides, pasa en globo por las pirámides, pasa por la Torre Eiffel y un montón de lugares más. Acá ya aparece en 2004 una nueva adaptación que viene a ser la última versión de La Vuelta al Mundo en 80 días. Está ambientada toda en Inglaterra a finales del siglo XIX y se centra en Phileas Fogg, que es presentado como un inventor excéntrico. Acá no es tan como en el libro. Sí es inventor, es conocedor, pero nunca prueba nada. O sea, es como es la persona que hace 20 años que está planeando algo que nunca va a hacer. Y por una discusión y revuelo con sus amigos de si me animo, no te animás, si me animo, no te animás, termina saliendo al mundo. Es como crecer, digamos. Hasta que llega un momento que tenés que salir al mundo. Bueno, Phileas Fogg cuenta esa historia acá, donde se enamora y acá aparecen en esta película otros inventos, más allá de volar, no vuelan en el avión, inventan un avión con maderas y un poco de tela con una vela y ya se pasan un poco, ya es más cómica, tiene más ciencia ficción que el libro. Bueno, de esta novela salen videojuegos, adaptaciones, por ejemplo esta la del mono que vemos acá abajo, todos con animales. Y este es el recorrido que hizo Phileas Fogg y La Vuelta al Mundo en 80 días. Verán, sale desde Londres, donde está rojo, ferrocarril, buque, barco a vapor, elefante, trineo. Son Londres, Suez, Bombay, Calcuta, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, Nueva York y nuevamente Londres. Este es el recorrido original. Como verán, no hay globo, no hay, Egipto, no hay lugares donde nos pueden llegar a presentar, pero bueno, en la adaptación tiene esas cuestiones. Las Indias Negras. Perdón, le voy a contar la adaptación que se hizo ahora de la nueva serie de La Vuelta al Mundo en 80 días. Es una miniserie de 8 capítulos en donde Phileas Fogg se pelea con uno de sus amigos, porque acá no hay robo. Hay un robo al banco, pero no tiene nada que ver con el inicio, sino... entonces sale Phileas Fogg tiene un amigo que no apuesta. Acá hay una apuesta de 2 personas nomás. En el libro hay una apuesta de más personas. Pero uno de los amigos que no apuesta tiene una hija que es Fix, pero es escritora, escribe para el diario de su papá. Este amigo de Phileas Fogg tiene un diario y no la quiere publicar a la hija porque en aquel momento todo lo que se decía, que las mujeres no publicaban en el diario y bla, bla, bla. Pero bueno, Fix viaja con Phileas Fogg
Y Passepartout es un francés africano que es cocinero, vivió en Hong Kong, vivió en diferentes lugares y también es ladrón. Entonces, entre ellos tres viajan a recorrer todo el mundo. ¿Qué pasa? Fix, que es escritora, empieza a mandarle telegramas al padre y el padre los empieza a publicar en el diario. El diario más importante de Londres. Entonces, el enemigo de Phileas Fogg contrata a alguien para que le vaya poniendo palos en la rueda y no pueda viajar. Bueno, todo esto se va cerrando en que se conoce que Phileas Fogg tiene una historia de amor que no pudo concretar. Passepartout se enamora de Fix, terminan juntos y aparece algo nuevo, que es que en un momento Phileas Fogg está leyendo La Tierra a la Luna de Verne, porque un chico se lo entrega y le dice: ¿usted cree que alguna vez esto se podrá hacer? Y se pone a leer el libro. Y termina la serie, en los últimos minutos, bueno, se los voy a contar, termina con la noticia de que hay un monstruo que está hundiendo buques y barcos, que es como empieza 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces, y salen a la búsqueda de capturar ese monstruo, a conocerlo al menos. Así que empiezan esas adaptaciones donde el africano se enamora de la mujer londinense, que la mujer londinense es periodista y que viaja por todo el mundo, y que el hombre, el hombre inglés de porte inglés salva personas, salva al presidente de Francia, salva a un chico porque tiene un accidente, va haciendo muchísimas cosas, van rompiendo lo que es la estructura de La Vuelta al Mundo en 80 días para la gente que nos gusta eso, que nos gusta lo moderno, para no quedarse atrás, porque si nos llegan a contar La Vuelta al Mundo en 80 días del 75, de 1875, nos aburrimos quizás. Ahora sí, vamos a las Indias Negras de 1877. Nombre dado por los ingleses de sus minas de Ula. Acá hay cuenta la historia de que estas minas tienen carbón, se sigue produciendo carbón, pero está cerrada. Bueno, por momentos está cerrada, por momentos se entra y se busca. Hay ciertos misterios porque es una mina vieja que se dejó de trabajar, pero bueno, nada. Más que nada cuenta eso, sobre este lugar misterioso. Misterioso, en este sentido, se hacen historias y leyendas escocesas, y se habla sobre la minería, sobre el ingeniero James Starr, que recibe una carta por medio de su viejo capataz, de un viejo empleado, donde lo invita a la vieja mina Dochart, que acá lo invita porque James, al tener experiencia, tienen que hacer ese nuevo viaje que tiene Verne sobre las minas perdón, me olvidé el nombre, de Ula. Sobre este libro, que no es muy conocido, de Verne, están Las Indias Negras de 1917, una adaptación, que es la primera adaptación de la novela, que se realiza en Francia, y después hay otra adaptación en 1964, que esta se adapta. Esta adaptación fue solo para la televisión, se realizó en Francia, al igual que la versión anterior. Se puede ver en blanco y negro solamente. Luego hay una adaptación de otro libro de Verne, que es Ante la bandera, en 1896. Esta historia está dentro de los viajes de Clovis Tardentor. En esa se narra las peripecias de un científico que crea un poderosísimo arma, el fulgador Roche. En una clara alusión a la bomba atómica, el ingeniero francés Thomas Roche inventa un arma de destrucción masiva a la que denomina fulgurador Roche. ¿Qué pasa acá? Él después lo quiere vender, se lo muestra al mundo como una especie de arma que tenemos que tener para la protección, y nada, empieza a enfrentarse con diferentes piratas, diferentes grupos militares de otros países, y termina teniendo que utilizar su arma letal
pero al ver que lo va a utilizar contra su propia bandera, por eso dice ante la bandera, contra su propio país, termina utilizándolo contra sí mismo. Se inmola, digamos, mostrando lo que es su arma y bueno, nada, muere. Esta también fue una adaptación en 1958 como una invención diabólica. Un malvado millonario llamado Artigas planea utilizar un artefacto explosivo para doblegar a las naciones libres. Operando desde un submarino, acá es donde se muestra un poco lo de Nemo y se muestra el mundo subacuático y la locura, o sea, el hombre encerrado, el hombre que quiere alejarse de la sociedad, en un submarino pirata, donde mantiene como prisionero al inventor del explosivo. En uno de sus raids hunde un buque que llevaba a Hannah, la hija del profesor, la cual es rescatada y llevada al cuartel de General Artigas. Bueno, ahí vamos viendo un poco cómo van apareciendo nuevos libros, como La Jangada, o 800 leguas por el Amazonas, y de estos nuevos libros aparecen nuevas adaptaciones, pero como verán aparecen 2 adaptaciones, una adaptación, aparece una historia corta. Esta de 800 leguas por el Amazonas se trata sobre una familia que va sobre la jangada, que viene a ser como una balsa gigante. Esta familia viaja porque una de las hijas del protagonista mayor se casa y se va a casar en Brasil, pero son de Perú, entonces tienen que recorrer son de Iquitos, en la parte de Perú, tienen que recorrer el río Amazonas para llegar al lugar donde está el novio y poder casarse. Pero ¿qué pasó acá? El protagonista, el hombre, digamos, el padre de la chica, tiene un problema con la ley por un ajuste de cuentas y están entre que lo están buscando desde Perú y le están avisando a los brasileros que que lo agarren, que no lo dejen pasar. Entonces, a medida que va pasando el relato en el libro, él va haciendo como que va ayudando, va teniendo buenas conductas en el viaje y terminan encontrando la forma para que pueda llegar a ser bueno, por más de aquel asesinato que tuvo que hacer en defensa propia. Que también hay películas de esta 800 leguas por el Amazonas en 1959, una película mexicana dirigida por Emilio Gómez Muriel, que cuenta la historia del proscripto brasilero João Garral, que ha pasado varios años viviendo plácidamente como un plantador en la frontera de la selva peruana, pero cuando su bella hija anuncia de su boda, que ocurrirá en Brasil, pasa todo lo que les conté sobre el libro. Este es bastante fiel a la novela. Pero bueno, ahí está esa sola versión. Después aparece otra historia que no sé si la han leído, que es Héctor Servadac. Otra vez un nombre propio, como Miguel Strogoff, del 1877. Héctor Servadac es un joven de 30 años, capitán del Estado Mayor, se reta en duelo con el conde ruso de Timashev, a que aprecia, pero con él que tiene una diferencia irreconciliable. Acá hay un temita que pasa algo que en las versiones de las adaptaciones, este Héctor Servadac es una especie de científico también, que investiga, que conoce y aparece acá lo que es la ciencia y la astrología, donde ve el espacio. Qué sé yo, Verne sabía que una persona no podía... ¿Qué pasa acá? Pasa un cometa por la Tierra, muy cerca de la Tierra, y que con su viento, con un viento muy fuerte, como sería la fricción o el roce, al pasar tan cerca, los levanta a él y a su enemigo o amigo y los pone en el cometa. Entonces, acá, como decía, Verne sabía que eso era imposible, que ellos podían vivir en un cometa, que hagan una colonia de humanos y que viajen por el espacio. Por eso el nombre de Servadac, leído al revés, es cadáveres, que es cadáveres, que es cadáveres en francés, que sería lo que llevaría el aerolito realmente.
si pasa eso, o sea, se lleva muertos. Aunque esta palabra se esconde también otra interpretación. El cometa en el que viaja está formado por telururo, que es un telururo de oro que es el T2AU, que es una sustancia que hacía poco tiempo se conocía, que se descubrió en aquel momento, hacía muy poco tiempo que estaba en la tabla periódica. En estado natural, en el estado natural del telururo. Esto apareció en California, este telururo, en el condado de Calaveras, por lo que al mineral se le había dado el nombre de calaverita. Entonces Verne juega con eso de que pase un cometa, se lleve a estas dos personas y el nombre del Servadac sería cadáveres, todo ese tipo de cosas. Para las adaptaciones de este libro hay uno que se llama Valley of the Dragons, que es de 1961. En el cometa también se llama, también se puede ver. La historia es similar. Una película estadounidense en donde pasa un cometa sobre la Tierra, cerca, entonces los sube a todos por medio de su fuerza. Bueno, en ese cometa como que aparecen dinosaurios y un montón de cosas más. Después en 1970 está En el cometa, se llama, que Checoslovaquia no quiere contar una historia de Héctor Servadac, con dirección de Karen Seman. La historia es más o menos así. La aproximación de un cometa tiene como consecuencias extraer una parte del norte de África. Acá ya se cambia un poco, ya levanta un poco de tierra. No solamente lo levanta a ellos. La tierra al espacio profundo. En este nuevo territorio de la deriva, Héctor Servadac, un joven soldado francés, intenta convencer a los enemigos de ayer para que se alíen contra los peligros espaciales de las noticias. Mientras este pequeño mundo se organiza, una horda de dinosaurios huyen del desierto. Un montón de cosas de ciencia ficción que se fueron agregando. Sí. Karen Seman, el director de Checo. Sí, Karen Seman. Es el mismo director que hizo Una invención diabólica, la adaptación de la novela anterior que estaba tratando, creo que Las Indias Negras era la novela. Sí, Una invención diabólica. Bueno, es el mismo director de Valle de Coso, esta última que dijiste. Esta película ¿sí? Que pones ahora, esa es de Karen Seman. Es de Karen Seman, sí. En el cometa. Bueno, ahora pasamos a Robur, el Conquistador, de 1886. No sé si lo han leído. Como ven, siguen apareciendo libros que no son muy leídos, muy conocidos. Esta novela se refiere a los avances de la aeronavegación de la época, presentando a un ingeniero estadounidense, que es Robur, que ante los miembros del Weldon Institute de Filadelfia, una sociedad que aboga por el uso de los aerostatos, defiende el uso de la aeronave, las aeronaves aéreas, ¿no? Valga la redundancia, que son más pesadas que el aire. Él es despedido de ahí porque tiene diferentes formas de pensar con el resto del grupo de los conocedores del Weldon Institute de Filadelfia. Todos se burlan de él porque él dice que puede crear otro tipo de aeronaves, y ahí es donde aparece el Albatros, que el Albatros es el ave que más tiempo puede estar volando, entonces por eso le pone ese nombre. Esta es una de las obras que por ahí menos se conoce de Verne, pero que tiene una de las primeras adaptaciones, que se llama El dirigible o 100 años después. Y una de las primeras adaptaciones digo porque fue en 1908, que podría ser el inicio, la primera adaptación de lo que sería todo el Robur, el Conquistador. Porque después está Dueño del Mundo y aparecieron otras nuevas adaptaciones, inclusive de títulos de Verne. O sea, es como que uno encuentra, ¿por qué digo títulos de Verne? Uno encuentra Robur el Conquistador como escrito por Verne, y después encuentra Dueño del Mundo, escrito por Verne.
y son historias similares. En realidad el título original sería Robur el Conquistador. Bueno, Robur el Conquistador. La historia dice así. Se observa a una joven y una amiga entrando a un dirigible que están cargados con lastres, sacos de arena, verdura y más. Se ríen de buena gana, se dan la mano y se marchan. Otro individuo equipado con alas en las nubes, abajo un judío caminando por la calle, le cae un poco de aserrín, luego algunas verduras. Todos los artículos caen del dirigible. Estos son, porque esta película de 1908 es un cortometraje. Entonces se van mostrando cómo se adaptó el Robur el Conquistador a lo que era en la época. No podían hacer armas destructivas ni ataques, podían hacer este tipo de cosas con verduras y todas cuestiones de lastre. Luego aparecieron diferentes adaptaciones a Robur el Conquistador. En Gran Bretaña en 1909, en Estados Unidos en 1909, otra en Gran Bretaña en 1910, en 1911, Piratas de 1920 se llama, un cortometraje de 15 minutos. Después en 1911, otro cortometraje inglés, El Amo del Mundo, en 1961, que es la que estamos viendo acá arriba, donde el Albatros parece un dirigible con hélice. En esta película, Robur rapta a personas y las lleva en su Albatros y amenazando a atacar al mundo, pidiéndoles a todas las naciones que muestren su poderío y que se unan y que sean buenas. Él quiere hacer la paz por medio de las armas, entonces es como el conquistador, porque resulta que nadie tiene armas para llegar a tanta altura, y él los puede atacar con simpleza. Bueno, acá, viendo que hay varias adaptaciones seguidas en 1909, en 1910, en 1911, quiero hablar un poco sobre lo que es el tipo de adaptación. A veces se puede tomar en el cine una adaptación solamente por el título, como ha pasado, de que uno agarra un título, dice, yo voy a adaptar La Vuelta al Mundo en 80 días, y resulta que le hago todo en globo, y resulta que le cambio los nombres de los personajes, y resulta que le cambio los lugares, pero es una adaptación igual de lo que ya se escribió y que lo escribió Verne. Ese es un tipo de adaptación que no es fiel, ¿no? Luego están las adaptaciones más fieles, y después están las adaptaciones que se van haciendo con el cambio del tiempo, que es lo que les fui diciendo sobre La Vuelta al Mundo en 80 días, inclusive en donde ya el personaje se hace más cercano al estereotipo actual. No es tanto el estereotipo de 1875, de 1862, con 5 semanas en globo. Ya hay otro cambio. El compañero de Phileas Fogg es más gracioso, puede ser de color, puede ser un negro tranquilamente, puede ser de otra nacionalidad que no sea la de inglés, porque supuestamente en la novela es inglés, pero después cambiaron eso. Supuestamente en la novela es ladrón, pero después cambió eso. Supuestamente en la novela, bueno, más que supuestamente es así, ¿no? Fix es un detective que quiere atrapar a Phileas Fogg, y en realidad Fix, en la última adaptación de 80, La Vuelta al Mundo en 80 días, Fix es un compañero de Phileas Fogg. Todo eso se va dando en lo que se llama adaptación en el cine, adaptación en el cómics, en los libros, en el teatro. Se puede hacer un musical y es una adaptación, siempre y cuando se tenga en cuenta de que se está adaptando a algo que ya está hecho. Muchas veces, también ha pasado, se hace algo, se escribe una historia, y viene alguien y te dice, o viene alguien conocedor, ¿no? Ya se hizo una película de esto, entonces uno decide hacer la adaptación de esa película, y ya hemos visto muchas adaptaciones nosotros. Esto lo quería aclarar porque por ahí no sé si quedó entendido lo que es la adaptación en el cine y por qué hay tantas diferencias, por qué hay un 30.000 leguas de viaje submarino, por qué hay una isla misteriosa en donde la gente llega a través del tiempo, llega alguien del 2020, llega alguien de 1915,
porque son diferentes adaptaciones y la gente, los directores y los guionistas quieren hacerlo de esa forma. Ahora llegamos a 2 años de vacaciones, de 1888. Es una de las pocas novelas de Verne donde los protagonistas son niños. Ya les había dicho que estaba Los hijos del Capitán Grant, que en la novela no son adolescentes pequeños, porque ya en aquel momento alguien de 13, 14 años ya era como un adolescente adulto, y ni hablar a los 19, 18 años, ya eras grande. Acá son todos pequeños, porque son un grupo de chicos que se están recibiendo del colegio, están todos agrupados, hay varios de diferentes lugares del mundo, diferentes países que se agrupan para recibir el diploma, y por una cuestión u otra, la noche anterior de la fiesta de la entrega de diploma, uno de los barcos se soltó de donde estaba amarrado, y estos chicos al otro día, jugando en el barco, se suben y el barco se empieza a mover. Hay chicos de 5 años, 6 años, hasta 14 años, y se termina yendo. Los agarra una tormenta y los hace perder hasta que llegan a un lugar, a una isla donde tienen que adaptarse, a acomodarse al lugar. Seguramente de esto hemos visto como la adaptación en la película, creo, ¿cómo se llamaba la película? A ver si alguien la vio. El Señor de las Moscas, que acá está. El Señor de las Moscas también es un grupo de chicos que llegan a una isla media violenta para los chicos, para que los chicos la vean, pero es más o menos lo que también se cuenta en 2 años en vacaciones. 2 años de vacaciones. Y también en Los Simpson hay una adaptación de El Señor de las Moscas, que a su vez es una adaptación de Verne. Bueno, en 1962 se hace la primera adaptación de esta novela, dirigida por Emilio Gómez, Muriel, que ya lo hemos nombrado, con producción española. Tiene 92 minutos y nos cuenta que por culpa de una travesura, un barco zarpa con 15 chicos de diferentes nacionalidades, y tras una terrible tormenta, bueno, lo que le había dicho, llegan a una isla donde se tienen que acomodar y amoldar a vivir ahí. Se asemeja mucho al libro, es bastante parecida a lo que es. Estuve viendo unos, porque no la encontré toda, estuve viendo fragmentos en YouTube, que son fragmentos que no están ni siquiera continuados, pero los chicos tienen una forma de expresarse como lo cuenta Verne en el libro, tienen su protagonista, su líder y todo ese tipo de cosas. Los chicos, los pequeños, digamos, los de 5 y 6 años, tienen su forma de ser como en el libro también. Después hay una adaptación que acá se ve bien lo que es adaptar por cuestiones de querer adaptar nomás, no por cuestiones de ser fiel al libro. 2 años de vacaciones en 1966, en donde es una coproducción Checoslovaquia e Italia, y sale una nueva adaptación en donde estos chicos, al ser tan intrépidos y tan corajudos, se los relaciona con el Capitán Nemo. Entonces son los chicos del Capitán Nemo, que así se los nombra en Italia, i ragazzi del Capitano Nemo. Es bastante gracioso también como creyendo una cosa, lo que hablábamos de la vuelta al mundo en 80 días, que sea todo en globo, creyendo una cosa, que son tan corajudos, que los chicos pueden ser los hijos de Capitán Nemo por cómo son, le ponemos, ya que está el nombre de los chicos de Capitán Nemo. Esta película también es de Karel Seman. Sí. Ahí es el mismo día. le gustaba verme a Karel Seman. Parece le que gustaba sí. adaptar. Bueno, en 1974, miniserie de televisión. Imagínense si todos los recorridos que Verne agarraba a un personaje, le ponía nombre propio en la novela y lo hacía recorrer el mundo, y tenía diferentes historias. En este lugar están dentro de un solo lugar, una isla, pero tenés 15 personajes. Por ende va a tener un montón de historias para contar. Era una forma bastante ágil que tenía Verne para no terminar nunca. Y esto le sirvió a los que ahora hacen miniseries, a los guionistas, a los que les gusta hacer, a lo que viene a hacer Netflix ahora, poder hacer un montón de capítulos. Esta miniserie se hace para televisión en Nueva Zelanda en 1982.
nuevamente 2 años de vacaciones, de 1982, pero para chicos. Es una adaptación japonesa. Como verán ahí, te dan las imágenes. Es una película de 66 minutos. Nos cuentan que 15 chicos, bueno, la misma historia, que están durante 20 meses en una isla y van a vivir diferentes aventuras. Acá estamos llegando al Castillo de los Cárpatos. La verdad que es uno de los libros que más me gustó de Verne. Escrito en 1892. Me llama la atención porque me quedo callado, porque es casi el color, casi lo oscuro. Castillo de los Cárpatos me sonaba muy oscuro, y después cuando lo leí, cuando empecé a meterme adentro del libro, empieza entretenido, empieza lindo. Hay un diálogo entre un judío que le quieren vender algo y el judío no sabe si comprarlo, y entonces lo termina engañando el judío al vendedor y se queda con la ganancia del vendedor y con el objeto, y ese objeto sirve para ver algo que desde el momento que le compra un telescopio hecho a mano, muy, muy rústico, y con ese telescopio, que más o menos debe durar 1 o 2 capítulos, no me acuerdo bien, el diálogo y la trama para que la persona compre el telescopio, con ese telescopio ve humo en un castillo. Y dice, ¿cómo humo? Si ese castillo hace años que no vive nadie ahí, ya se tiene que haber muerto, el conde que vivía ahí se había ido, y empieza la historia del que vivía ahí y de lo que sucede por qué hay humo y hay luz. Y después toda la gente se agrupa para ir a ese castillo y ver qué pasa ahí. Y ahí es donde aparece la ciencia ficción, en cierta forma. Es una obra fantástica, no es científica, no es como las anteriores de Verne. Hay una historia romántica, pero vampírica. Y acá llama la atención porque es en 1892 y Drácula fue en 1897. Y la palabra vampiro para la Real Academia Española aparece en 1843. Y hay documentos del año 655 donde se nombran ciertas personificaciones vampíricas. Entonces es una de las cosas novedosas de Verne, que no tiene que ver con la ciencia, no tiene que ver con medios de transporte, no tiene que ver con la Tierra o con el espacio, sino con lo más allá. Porque Verne inclusive hasta escribió sobre sueños, no solamente con la ciencia tangible. Una historia romántica sobre... Sí. Tal vez, a riesgo, hay un periodo de Verne que está visto como que él escribe con una mirada muy positiva hacia la ciencia, que nos va a servir para conocer el mundo, que nos va a servir para poder clasificar al mundo y su biología. Y hay una etapa donde se entiende que hay, se entiende o se interpreta, esa es la palabra que buscaba, se interpreta que hay una desilusión hacia la ciencia y su literatura la refleja. Tal vez este giro a lo fantástico forme parte, y a esa oscuridad que vos ves en el libro tal vez justifique a los que dicen que se desilusionó con la ciencia. Claro, bueno, eso es al principio dije que este era el tercer encuentro y que Verne, hablábamos del Verne de chico hasta que le gusta la escritura y sus frustraciones y su esfuerzo para llegar a quien fue, el Verne que descubre la ciencia y la da a conocer, y hay un tercer Verne que es el Verne oscuro, que es el Verne que está enojado con el mundo, es el Verne que inclusive su editor no lo quería, porque Verne mostró esa cara oscura al principio y su editor le sacó todo, le dijo no, escribí un poco de amor, escribí un poco de esto, un poco de aquello y vas a tener éxito, y aparece el Verne oscuro, y este Verne oscuro estaba editado, su editor era el hijo del editor anterior, y el hijo del editor anterior no le daba mucha bola a este Verne. Si te gusta y ya nos hace ganar plata, dale nomás. Entonces aparece esto que decís vos de la tercera etapa de Verne, que empieza a caer sobre
no gustos oscuros, sino que empieza a verlo de otra mirada. No hay más el fascinado, el admirado, el me encanta el mundo porque mirá, descubrimos esto, vamos a llegar a la luna, vamos a conocer el fondo del mar. No, ahora hay, ¿para qué llegamos a la luna? ¿Para qué llegamos al fondo del mar? ¿Para qué? Al final todo siguió para mal, y es donde aparece este Verne, que es el que no quiero hablar, el que no voy a contar. Lo avisé antes. Déjame decir algo. Estoy totalmente de acuerdo con la mirada de Gastón. Hay un Verne al final de su vida desencantado, porque cuando él inventa cosas que no existen, él lo ve, digamos, eso era fantástico. Claro. Cuando algunas de esas cosas empiezan a existir, esos viajes ya se sistematizan de alguna manera, y la técnica empieza a avanzar, sobre todo en la época que vivió Verne, la segunda mitad del siglo XIX. Ahí se choca un poco con para qué se está usando aquello que yo había imaginado antes que exista. Claro. Y creo que la novela esta de los Cárpatos es tal cual. Y un detalle que tengo entendido, me puedo equivocar, habría que chequearlo, que Bram Stoker, el escritor de Drácula, no leyó esta novela. ¿Sí? No. Y que fue como una especie de coincidencia. Pensemos que 4 o 5 años de diferencia tenían para esa época, escrita en diferentes idiomas. Aparte, Bram Stoker era un irlandés perdido allá en Hibernia. Imagínense que no es que tenía una biblioteca en la esquina, ¿no? Pero seguramente pasó eso que decís. Es muy interesante la coincidencia, por el tema vampírico, por el argumento de ambas novelas, y por este estilo de amor romántico de vampiros. Bueno, supongo que todos conocen más o menos el argumento de Drácula, sí. ¿no? Sí, es más o menos parecido. Lo que pasa es que también en aquel momento alguien que lo acompañaba o que leía un poquito de algo que le llamaba la atención y era como Verne, en otra punta del mundo podía escribir lo mismo. No son similares en sí. Sí está el castillo, está la distancia de que allá no se va porque hay algo oculto, allá no se llega porque hay misterio, pero también algo que aparece en esta historia es el fanatismo, porque esta persona que sigue, son 3 personas, ¿no? Uno es una mujer y tiene 2 pretendientes. Hay uno de esos pretendientes que la sigue a todos lados a esta mujer, es una artista. Entonces a cada teatro que va esta mujer a cantar, él la sigue, pero la sigue al extremo. O sea, va a la Antártida y él está en primera fila. A su vez está en Estados Unidos y él está en primera fila. Entonces ya la mujer como que empieza a ver su fanatismo y a tenerle miedo, hasta que queda cautivada por él y después se alejan, y después es como que él la vuelve loca, digámoslo así, con su fanatismo, con el seguimiento. Y aparecen los primeros fanáticos, los primeros fans, digámoslo así. Que bueno, en lo que es Drácula, siempre en las historias vampíricas, el vampiro se enamora perdidamente hasta el extremo de la que no es vampiro, para convertirla. Bueno, en este caso pasa eso, sí. Claro, yo me refería sobre todo a la zona geográfica. Sí. ¿Por qué transcurre ahí? Porque hay toda una tradición de chupasangre, me sale. No sé cuál es el término científico, pero de gente que se alimenta de no muertos o de no vivos o de seres intermedios que trascienden en el tiempo y que se alimentan a partir de sangre humana. Y toma esa misma tradición y toma el mismo sentido de lo que hablábamos antes a partir de la interpretación de Gastón. El desencanto, porque Drácula también es un desencanto con la modernidad naciente y con toda esa segunda mitad del siglo XIX técnico. Entonces me parece que ahí, digamos, metafóricamente, geográficamente, estructuralmente, son muy parecidos, más allá que los argumentos sean distintos. Sí. Pero en general la esencia es esa, y por ahí esto sí puede ser ese giro que pega Verne antes de esta novela, o a partir de esta novela, puede ser que sea algo que le estaba pasando a muchos escritores que venían escribiendo en diferentes lugares de Europa durante la segunda mitad del siglo XIX. Estoy arriesgando, digamos, ¿no? Stoker era medio novito, desconocido, pero por ahí a otros les pudo haber pasado, seguro que les ha pasado.
Sí, dentro de la ciencia ficción se produce un quiebre y hay todo un movimiento junto con Julio Verne y otros escritores donde hay una vista positiva a esto del recorrido antropológico, que vamos a conocer nuevas culturas, y a finales del siglo XIX ese movimiento que hubo de autores se quiebra y empiezan a aparecer dentro de la ciencia ficción las preguntas que vos decías, Lisandro. Bueno, ¿qué puede pasar si desarrollamos la tecnología o para qué vamos a desarrollar la tecnología con una mirada un poco más oscura y pesimista? Bueno, hay muchos libros, como hemos hablado recién, de Dueño del Mundo, Robur, el Conquistador, que crea un aparato, un artilugio muy fuerte que puede vencer a cualquiera, o una invención diabólica donde el mismo arma mata al que la crea, inclusive hasta el mismo Nemo, que se aísla de la sociedad siendo un científico porque pierde a su familia y dice: yo no quiero estar en esa sociedad que me quitó lo que yo más amaba, y eso que es la quinta novela. O sea, Verne estaba metido en... O sea, siempre hubo un destello, o sea, siempre hubo una mirada crítica hacia la sociedad cuando vos, dentro de una aventura, metés un capitán que no pisa tierra, pero no por fanatismo, no pisa tierra por cuestiones sociales. Eso siempre estuvo. Te hago una pregunta, Lisandro. Las novelas que vos estás tratando están en orden cronológico. Sí. O sea, La novela sí, las novelas. la película no. No, porque justamente las últimas novelas son las que dirige este checo, que es un director muy oscuro. Claro, Sabés sí. que es un tipo que escribió de los 50 hasta los 80 y pico, creo que murió en el 85. Pero del siglo XX, ¿no? Pero es un director muy oscuro y no casualmente tomó esta de las minas, Sí. tomó esta del Valle de no sé cuánto, o El sea, cometa. digamos, claro, como ya que agarró como una zona oscura de Verne, no sé, por ahí adaptó también otra más juvenil de la obra de Verne, pero me llama la atención esto, que justamente es un director que conozco y que las novelas, que las películas que vi, sean adaptaciones de Verne o no, Claro, son puras, son así como desencantadas, son muy críticas. Pero bueno, por eso te preguntaba, claro, vos estás llevando un orden cronológico de las novelas. Yo llevo el orden cronológico también de las adaptaciones, pero de una novela. O sea, Claro, sí, entiendo, perfecto. el orden cronológico de todas las novelas está en orden. Y de cada novela, el orden cronológico de cada adaptación. O sea, no sé, Los hijos de Capitán Grant salió en tal año, y después las adaptaciones desde la primera hasta la última por año también. Y así. Pero sí pasa eso. Ahora yo estoy haciendo la de Los Cárpatos, que fue en 1892. Y arrancamos en 1878. Una de las últimas es esta, ¿no? ¿Cuándo muere Verne? ¿1903, 1905? Sí, ¿Cuándo 1905. Para, si te voy a dar 1905. Bueno, sigo, para que no se haga tan largo. Del Castillo también se hacen adaptaciones en 1957, que es una película que no está finalizada. O sea que hay pocas imágenes, así hay una especie de storyboard medio hecho a mano, que es la primera adaptación que se intenta realizar. Se tiene en cuenta a Rumania como lugar de creación fílmico, una producción del director y productor italiano, de producción italiana, pero nunca se terminó. Y en 1976 ahí se hace como la primera adaptación. En 1898 suceden cosas extrañas en un castillo no lejos de Wels, un pequeño pueblo de las montañas de Cárpatos, de Transilvania. Normalmente hace 20 años que el señor del lugar, el barón Rodolphe de Gors, que eso sí, todo eso es adaptado bien del libro, ha abandonado el castillo. Abandonó el castillo siguiendo a esta cantante lírica. Y un día, sin embargo, Frick, el pastor, puede ver humo saliendo de la chimenea y todo el pueblo está conmovido por la noticia. Y ahí es donde van al castillo y quieren entrar. Esta es una de las últimas adaptaciones, es uno de los últimos libros de Verne, del 78, de 1878, Un capitán de 15 años.
O sea, no es en sí uno de los libros porque es el libro 17. Es uno de los últimos libros de como que no se lo tiene en cuenta a un capitán de 15 años, se lo tiene en cuenta como si fuera un libro juvenil solamente. Pero también es geográfico, habla sobre el esfuerzo, habla sobre la valentía de pasar de la adolescencia a la madurez, habla un montón. Lo tuve en cuenta en el primer encuentro cuando hablamos de los personajes de Verne. Acá hay un chico de 15 años que se sube a un barco donde tiene un capitán, hay una mujer que va con su hijo y un primo, y esta mujer es la esposa del dueño del barco que no está con ellos. Entonces, y geográficamente habla mucho de lo que es América del Sur, porque el barco va para Valparaíso, habla de Bolivia, de Perú, pero solamente habla, porque nunca llegan ahí, ya que hay uno de los tripulantes del barco que hace una maniobra media rara para que el barco cambie de dirección y vaya para África. ¿Qué sucede? Acá hay un capitán en el barco que, llegado un momento, ven a lo lejos otro barco y lo van a ayudar. Y cuando lo van a ayudar, el capitán del barco se muere. Entonces tiene que tomar el timón Dick Sand, el capitán de 15 años. Por eso se llama así. Y se pone, él fue aprendiendo a medida que fue creciendo, fue aprendiendo cosas de capitán y cosas del barco, y se pone el barco al hombro. Llegan a África, viven un montón de aventuras en tierra, porque al llegar a África luego son capturados como esclavos. La mujer también, el niño se enferma, el primo tiene dificultad mental, entonces también hay que cuidarlo. Y son capturados para vender como esclavos, hasta que logran salir de ahí y llega con su marido esta mujer. Bueno, hay adaptaciones. En 1971 se filma una película titulada Un capitán de 15 años. Es uno de los libros que menos se ha hecho adaptaciones. No tiene muchas, inclusive tiene esta que vemos ahí arriba y la de abajo. Y al igual que otros libros de Verne y otras adaptaciones, también se han llevado a cabo en obras de teatro, obras de títeres, dibujos animados, serie de televisión o película, solo para la televisión, de un capitán de 15 años. O sea, hay películas que se han hecho cortitas solamente para televisión. Y también se hicieron cómics. Bueno, acá queda para que ustedes lean. ¿Qué gran libro se podría escribir con lo que se sabe? Otro mucho mayor se escribiría con lo que no se sabe. Ya acá Verne nos está diciendo que para escribir tenía que saber, no era solamente imaginación. Por eso se encerraba en las bibliotecas, buscaba revistas de ciencia y empezaba a meter en las hojas lo que él sabía. También se daba cuenta de que había mucho de lo que no sabía, así que podría haber escrito un libro mucho más grande con lo que no sabía. De esta manera llegamos al final del encuentro de hoy y al final de la tercera parte de Viaje al Centro de Verne. Bueno, gracias a todos por estar ahí, por acompañarme en un nuevo encuentro. Gracias a lectores por el espacio para contar un poco de Julio Verne y lo que a uno le gusta, lo que a uno le gusta leer, lo que a uno le gusta mirar, porque más allá de leer todos los libros que por ahí fui nombrando, no todos los libros que fui nombrando, también intenté ver las películas, más de 30 películas, algunas que duraban 1 hora 20 en blanco y negro, muda, sin rótulo, se le movía la imagen, la cinta, tratando de acordarme cómo era la adaptación del libro, cómo era el libro a través de la película, si estaba bien adaptado, porque en estas páginas de Verne a veces explica tanto que uno se pierde y se abomba y quiere pasar la página y ya no presta atención inclusive a lo que está leyendo hasta que hay una explosión o algo, y después cuando ve una película en blanco y negro y muda 1 hora 20 no sabes si la tenés que ver o no, te pone en duda. Pero bueno, Verne me hizo viajar un poco más, así que muchas gracias a ustedes y a Julio Verne. Gracias a vos, Sandro.
No sé Muy bueno. si alguien quiere preguntar algo de cualquier encuentro de los tres, de hoy. Estoy un poco nervioso, estoy un poco más trabado hoy, no sé. Era el primero del año. Muy bueno. La primera, rompiste bien. Sí. Pero bueno, nada, me gustó. Inclusive, esto es algo íntimo. Este año fuimos al faro del fin del mundo. Estuvimos en el faro donde se cuenta, en realidad no es el faro del fin del mundo, pero donde se cuenta la historia de los chilenos y argentinos que narra Verne en el faro del fin del mundo, en Ushuaia, donde se tiene muy en cuenta Verne en Ushuaia. Hay bares con todo de Verne, hay restaurantes donde tiene todo de Verne también, en donde están las tapas de los libros, fotos de los viajes que hicieron los personajes de Verne, el faro, obviamente, todo en Ushuaia lo tiene muy reconocido. Así que también fue como si no hubiese hecho estos encuentros, no hubiese tenido la misma gracia ir a ver el faro del fin del mundo. ¿Tenés previstos próximos encuentros? Habla Norma. ¿Qué tal, Norma? El próximo encuentro es el 22 de marzo. A las 18 horas, también creo que martes cae. El policial en blanco y negro. Así se titula. ¿Cómo? El policial en blanco y negro. La literatura criminal. Dictado por Alberto. Bueno, chicos, Bien, espero gracias. que les haya gustado y ya nos veremos nuevamente, no con Verne, sino con otro. Y iremos avisando cuándo son el próximo es el 22 de marzo. ¿Cómo es, Alberto? ¿El título? El policial en blanco y negro, o el policial blanco y negro, la literatura criminal. Un recorrido sobre la literatura policial desde Poe hasta la actualidad. Bárbaro. Así que los esperamos a todos el 22 de marzo. A las 18 horas. Muy bien. Chao. Chao, gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias, Lisandro.